Bueno, buenos días, señorías. Mis primeras palabras son para transmitir mis condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos durante esta crisis sanitaria y también, como ha hecho el presidente, expresar mi solidaridad y deseos de pronta recuperación para los enfermos, los que están en el hospital y los que se están recuperando en su casa. También mi reconocimiento a todos los trabajadores que mantienen los servicios esenciales, que nos permiten quedarnos en casa, también especialmente a los que cuidan incansablemente de todos nosotros, los sanitarios, y también a los que han velado por nuestra seguridad y han realizado labores de urgencia, a los militares y fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Comparezco ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para presentar líneas generales de mi departamento y también para informar de las medidas que el Ministerio ha puesto en marcha ante la emergencia sanitaria del COVID-19 y los planes. La actividad ha sido intensa, por lo que la intervención ha quedado bastante larga, así que me disculpo de antemano. Inicio mi presentación con el proyecto del Ministerio para esta legislatura. Dos mensajes generales que creo que son claves son que la ciencia y la innovación son las palancas de modernización del país que aseguran el bienestar del futuro, la educación, la sanidad y las pensiones del mañana. Y otro mensaje sería que ya disponemos de suficientes diagnósticos sobre las medidas que necesita nuestro sistema de I+D+I y en gran medida son compartidos por ustedes. Buena parte de estas medidas ya las hemos puesto en marcha y empiezan a dar sus frutos, y el plan que les presento hoy contiene el resto y espero que estemos de acuerdo en la mayor parte. La brecha en inversión I+D en España, la brecha entre la inversión en I+D en España y la media de la Unión Europea sigue siendo muy grande. Sin embargo, un dato esperanzador es que el gasto en I+D del sector privado en los últimos años creció por encima del crecimiento económico general. En estos años, sin presupuestos nuevos, hemos sido capaces de sacar programas y algunos incrementos, pero no se ha revertido del todo la tendencia aún. Necesitamos un acuerdo social y político para incrementar de forma sostenida y sin vaivenes la inversión en ciencia e innovación. Todos coincidimos en que es necesario aumentar la inversión pública en I+D+I civil varias veces por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y, además, no bajarlo cuando el gasto global descienda. Y me refiero a las inversiones directas, las partidas dedicadas a proyectos y a contratación de investigadores, o a dar condiciones especialmente favorables a los créditos para la inversión privada en innovación. En cuanto a esta inversión privada, nuestras empresas representan el 47,8% del gasto en I+D del país, y esto está 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y a mucha distancia de los países más innovadores como Alemania o Corea del Sur, que tienen 66 y 76% respectivamente. En este año y medio hemos puesto en marcha nuevos mecanismos para fomentar la I+D+I privada e intensificar la cooperación público-privada, que esperamos comiencen a revertir esta tendencia. Instrumentos ya iniciados y que continuaremos mejorando a lo largo de la presente legislatura son el programa Cervera de innovación entre pymes y centros tecnológicos, que promueve que las más pequeñas y medianas empresas, o sea que más de entre las pequeñas y medianas empresas, realicen I+D+I de forma sistemática. El programa de emisiones de ciencia e innovación, que promueve una mayor colaboración público-privada centrado en 5 retos concretos. En este caso, en esta convocatoria que hemos sacado: envejecimiento saludable, agroalimentación sostenible, energía limpia, nuevos modelos industriales y movilidad inteligente. Todavía está abierto hasta el 11 de junio para los proyectos que presenten los consorcios de ciencia y de empresa. Otro instrumento ya iniciado es una oficina nueva de compra pública precomercial que ya ha licitado servicios por valor de más de 100 millones de euros para desarrollos de productos o servicios tecnológicamente innovadores que satisfagan necesidades públicas. Otro instrumento es la recuperación de la sociedad de capital riesgo del CDT Invierte, que trabaja con fondos privados en forma de coinversión directa en empresas de alta tecnología. Y, por último, destacaría el impulso del instrumento de compra pública de innovación, del otro instrumento, que es el fomentado desde la demanda, que se llama FID, con el futuro lanzamiento de 22 nuevos convenios con un montante de ayuda por encima de los 100 millones de euros.
con proyectos en salud, transporte, gestión de aguas, aprovechamiento de dióxido de carbono, que habilitarán las administraciones públicas innovadoras que necesitamos para el futuro y traccionarán del ámbito innovador privado del país en estos sectores. Estamos estudiando el actual sistema de deducciones fiscales para mejorar la eficiencia del sector, de las empresas innovadoras y de los actores del sistema. Ya se han producido avances en las conversaciones con los otros actores del Gobierno. Los grupos de investigación españoles son muy competitivos a nivel internacional, como demuestra el hecho de que España es el segundo país que más investigadores ha atraído en el programa Marie Curie de la Unión Europea durante la convocatoria de 2019. En la última década se ha producido un aumento de la precariedad y un envejecimiento de plantillas, que ya empezamos a atajar en la anterior legislatura. Se aprobó el Estatuto del Personal Investigador en Formación, predoctoral en formación, que ha supuesto la mejora en el sueldo y en las condiciones laborables de los jóvenes, y se inició también la estabilización de 1.400 investigadores. Las acciones pendientes, todas en curso, son definir una carrera investigadora con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas, destinar más recursos a los contratos predoctorales y postdoctorales, estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas a través de la oferta pública de empleo, en este caso culminar los procesos de estabilización y ofertas de empleo público en marcha son las acciones inmediatas pendientes, continuar con la agilización administrativa del sistema público de investigación, desarrollar la gestión centralizada en los organismos públicos de investigación, que comprende racionalizar la arquitectura institucional, poniendo especial énfasis en que la adecuada gestión financiera no perjudique las funciones de investigación. También más medios propios, humanos y materiales para la Agencia Estatal de Investigación para agilizar las convocatorias. Algo que está en los planes también es el desarrollo de la Ley de la Ciencia en los aspectos en los que todavía hay algo por hacer. Por ejemplo, desarrollo de la carrera profesional de los tecnólogos en organismos públicos de investigación y la elaboración del Estatuto de Empresa Joven e Innovadora. El desarrollo normativo de la ciencia abierta sería el último punto que quiero destacar dentro de este apartado de planes en curso que pensamos desarrollar durante los próximos meses, y ahí pues incluiremos la participación ciudadana o la evaluación de la investigación en base a otros criterios. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación obviamente es una de las tareas fundamentales y principales de este ministerio, que comprenderá del 21 al 27, está en una fase avanzada de redacción y pronto saldrá a la luz también el plan estatal de I+D que vamos a dar una validez de 4 años del 21 al 24. Los trabajos realizados hasta ahora han contado con la participación del Consejo Asesor, de ministerios, de comunidades autónomas y de expertos independientes de variados ámbitos. La estrategia fue informada en el último Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, celebrado el 24 de febrero, con las comunidades autónomas y diversos ministerios que participan en este Consejo. También la Estrategia Nacional de Medicina de Precisión es un proyecto muy ambicioso que proponemos para su liderazgo por el Instituto de Salud Carlos III. Para él tenemos ya un borrador de programa específico de investigación e implementación operativa y un plan nacional de terapias avanzadas. Estaba ya presupuestado para 2020, pero como saben sus señorías, no ha podido sacarse adelante el presupuesto de este año y sigue como alta prioridad. En cuanto a las infraestructuras científicas, les informo del programa de fortalecimiento de las instituciones, que incluye un plan de renovación del equipamiento científico y la adecuación del nuevo mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares, que es la herramienta vertebradora del sistema español de I+D+I a través de la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Entre los planes también está atraer grandes infraestructuras europeas e internacionales con proyectos que son conocidos por sus señorías, como conseguir que se albergue en Granada el IFMIF DONES, no debería quizás hablar en acrónimos, pero es el reactor,
la instalación subsidiaria de pruebas del reactor de fusión nuclear ITER, que todos conocemos como proyecto. También mantener el esfuerzo para albergar el telescopio gigante llamado TMT en Canarias. Este supondría, por supuesto, una inversión extranjera de 1.200 millones de euros. Otra de las áreas en donde ponemos hincapié y seguimos trabajando es en financiar y poner en marcha el supercomputador que España ha conseguido que se instale en el Centro Nacional de Supercomputación, el BSC o Barcelona Supercomputing Center. Y esto está dentro del proyecto Euro High Performance Computer, que es un proyecto europeo. Los compromisos financieros se aprobaron en el Consejo de Ministros hace 2 semanas y estos autorizan un endeudamiento máximo de casi 48 millones de euros. Esto, bueno, pues culmina, digamos, la parte administrativa de este proyecto, que está en muy buena, que está en ejecución y que está cumpliendo los plazos. Y como última parte dentro de este área de infraestructuras, destacaré la participación en las 2 nuevas grandes infraestructuras de física de neutrinos. Esto, por supuesto, todavía está por definirse, pero estamos muy en contacto con las 2 infraestructuras. Una está proyectada en Estados Unidos, que se llama DUNE, y la otra en Japón, que se llama Hyper Kamiokande. Hasta cierto punto, pues son 2 versiones del mismo tipo de infraestructura. Con respecto al trabajo en la Unión Europea, si se recupera una mínima normalidad, este año los países europeos tenemos que finalizar el proceso de negociación del programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, que denominamos Horizonte Europa, también para el 21 y 27 como nuestra estrategia, y este prevé un sustancial incremento de los fondos europeos de los que se beneficiaría España. Por supuesto, todo depende de cómo queden las negociaciones en este momento tan convulso, pero tenemos, por supuesto, esperanza de que la investigación y la innovación, sin ninguna duda, tendrán mucha prioridad para Europa. Nuestros investigadores, gracias en parte a la red de apoyo a la participación española que tiene el Ministerio desde hace bastante tiempo, han conseguido en el actual programa Horizonte 2020 el mejor retorno de fondos de la historia. España ha recibido un total de 4.360 millones de euros. Bueno, España, los investigadores españoles han ganado proyectos por valor de este dinero en lo que va de Horizonte 2020, y este es un 9,4% del total asignado a los 27 países de la actual Unión Europea. Esto supone un retorno por encima del objetivo marcado y superior a la aportación de España a la Unión Europea. Y esto, por supuesto, indica que la inversión que hacemos en investigación en la Unión Europea es una inversión rentable, con lo cual esperemos que cuanto más mejor. Y aparte, en la Unión Europea e internacional también tenemos el objetivo de crear una red de diplomacia científica con figuras estables en algunas embajadas prioritarias para España en I+D+I. Esto, por supuesto, empezará, como todos pueden imaginar, de forma modesta, pero creemos que es importante al menos tener una serie de países cubiertos para que podamos aprovechar las oportunidades internacionales. Una de las señas de identidad de este Gobierno es la igualdad y también en ciencia e innovación. El Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación y la Unidad de Mujer y Ciencia continuarán proponiendo medidas para evitar la discriminación por los periodos de maternidad de las investigadoras. Y otras medidas como la implantación de un distintivo de igualdad de género para reconocer a centros de investigación y a las empresas innovadoras. Trabajaremos también la visibilidad de referentes femeninos en el ámbito de la ciencia e innovación con acciones de educación científica y acciones para que en igualdad de puntuación no se penalicen los proyectos con más participación de mujeres. En el ámbito de la cultura científica y la relación entre la investigación científica y el derecho y la legislación, no debemos olvidar algunas actuaciones en favor de la sociedad, como son la cultura científica. En este sentido, nuestro Ministerio y sus organismos son catalizadores de los esfuerzos de la comunidad científica para promover los hechos contrastados por encima del ruido inherente a las redes sociales. Otra acción es el desarrollo del derecho humano a la ciencia, promovido activamente por España y que está pendiente de aprobación por el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas. Ahora urge curar a los enfermos y minimizar el número de gente que caiga nuevamente bajo el virus.
Y también ayudar a las personas y las familias que han sufrido graves consecuencias en su modo de vida y a las empresas de las cuales viven. Pero no debemos perder de vista el horizonte. Urge igualmente aprovechar estos tiempos de reforma para realizar las reformas pendientes. Este es un ministerio abierto, transparente y que pretendemos que también sea eficaz. Siempre van a encontrar en mi persona y en mi equipo una puerta abierta al diálogo y al acuerdo. Con esto finalizaríamos, digamos, la parte de líneas generales de rendición de cuentas del Gobierno y me centro ahora en la rendición de cuentas sobre la actuación del Ministerio frente al COVID-19. Bueno, como he dicho antes, la verdad es que la intensidad ha sido bastante grande. El Gobierno ha confiado en la ciencia y la innovación para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a la mayor crisis de salud pública de nuestro país y del mundo en nuestra historia reciente. Desde el primer momento, este Ministerio ha estado presente y ha sido protagonista de las acciones del Gobierno. En el ámbito legislativo, empezaré por esta parte, que digamos que es la más, ¿cómo decir?, pues un poco árido. Se han aprobado una serie de modificaciones legales desde la declaración el 14 de marzo del estado de alarma para facilitar la financiación y las condiciones de trabajo de los investigadores y de los innovadores durante esta crisis. Algunos detalles, digamos, técnicos o más del contenido científico e innovador les daré más adelante, pero me gustaría resumir las líneas generales ahora. En el ámbito de las ayudas al I+D+I se ha excluido de la aplicación de la Ley General de Subvenciones a la financiación extraordinaria para investigación, posibilitando así una mayor agilidad en las concesiones de ayudas. También se ha modificado la regulación de los fondos de la red Cervera que han permitido a CEDETI apoyar con ayudas directas la I+D empresarial de pequeñas y medianas empresas y también empresas de mediana capitalización. En el ámbito laboral se han introducido medidas excepcionales para las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre ellas destaca la posibilidad de realizar contratos indefinidos y temporales para planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación que estén relacionados con el COVID-19. Algunos organismos, como el CSIC y el Instituto de Salud Carlos III, ya lo están aplicando. Además, se han reservado cantidades importantes, casi 1 millón de euros, para compensar económicamente a los trabajadores que realicen jornadas laborales extraordinarias en la investigación del COVID-19. También se ha permitido la prórroga de los contratos laborales temporales del personal investigador que vayan a financiar este año, tanto en las convocatorias gestionadas por organismos del Ministerio de Ciencia e Innovación como por otras entidades y otros agentes del sistema. De esta forma, la duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición adicional podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley de la Ciencia de 2011. Esta prórroga de hasta 3 meses adicionales, sumados al periodo de alarma, ha beneficiado ya a 1.236 investigadores predoctorales, postdoctorales y personal técnico cofinanciados por la Agencia Estatal de Investigación, así como a 500 científicos con contratos laborales sujetos a las convocatorias del personal investigador del ISCI, del Instituto de Carlos III. Va a suponer una inversión extra de más de 16 millones de euros en la prórroga de estos contratos. En cuanto a los proyectos de investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación que finalizan este año, se han prorrogado de forma automática por el mismo periodo del estado de alarma y sus prórrogas, y en casos justificados por hasta 3 meses adicionales. Señorías, la ciencia tiene un papel central en la toma de decisiones y, desde luego, así debe ser. El Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, es una pieza clave, trabajando desde el inicio en estrecha colaboración con el Ministerio de Sanidad y con Presidencia. Por un lado, el Centro Nacional de Epidemiología ha llevado a cabo, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, ha llevado a cabo una adaptación del sistema de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que llamamos RENAVE, para la notificación de los casos desde la comunidad autónoma. Ha diseñado un procedimiento también para la declaración de casos españoles al Sistema Europeo de Vigilancia. También está recogiendo y publicando informes diarios de la tasa de reproducción y de las características poblacionales de los infectados por el COVID-19. Además, ha tenido un papel muy activo en el estudio de seroprevalencia en marcha, del que luego les daré más detalles, y en la elaboración de herramientas de simulación que permitan realizar predicciones
epidemiológicas de escenarios futuros. Otra pieza clave en esta crisis, perteneciente también al Instituto Carlos III, es el Centro Nacional de Microbiología, que estableció la técnica de PCR. Ahora ya todos sabemos lo que es PCR, bueno, o por lo menos hemos oído hablar de las siglas, que es específica para el nuevo virus, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para el Control de las Enfermedades y su Prevención. Esta técnica y sus actualizaciones es la que utilizan todos los laboratorios del país. Además, es el centro de referencia para la confirmación de todos los casos dudosos en España. Ha desarrollado, por otro lado, un papel clave en la validación y desarrollo de técnicas diagnósticas, tanto del mismo PCR como de test serológicos, como los detallaré más adelante. Su personal trabaja también en proyectos de investigación, como el de la secuenciación masiva de cepas del virus de pacientes españoles para conocer el origen de los contagios y poder determinar las mutaciones que podrían producirse. Para reforzar las adquisiciones de material y equipamiento y hacer frente al pago de las guardias de los equipos del Instituto Carlos III, se destinaron 1,2 millones de euros adicionales en el Real Decreto Ley 8 de 2020. Bueno, entiendan que esto no es adicional a lo que hemos dicho antes, es un poco, digamos que estamos hablando de las mismas cantidades en dos diferentes sitios. Otro eje donde nuestro Ministerio ha centrado su política científica en esta crisis ha sido la búsqueda de soluciones que reduzcan el impacto de la pandemia. Me refiero al impulso a la investigación biológica y sanitaria en tratamientos, vacunas, métodos de diagnóstico y demás aportaciones a la contención y manejo de la enfermedad de COVID-19. Y también a investigaciones en otras áreas de conocimiento que puedan aportar soluciones en el manejo de la pandemia, como estudios de movilidad, modelización matemática, estudios de materiales y filtros o el uso de la supercomputación y la biología estructural para conocer mejor el virus y la enfermedad que causa la COVID-19. En otra sección me referiré al impulso de la innovación empresarial en la búsqueda de soluciones. Señorías, como política central para fomentar la investigación en COVID-19, el Ministerio de Ciencia e Innovación diseñó un programa de urgencia de subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus, dotado con 24 millones de euros. Fue aprobado en el Real Decreto mismo que hemos dicho antes, el 8 de este año, del 17 de marzo de 2020, y se gestiona desde el Instituto Carlos III, dependiente de nuestro Ministerio. Lo hemos denominado Fondo COVID-19. La convocatoria estuvo abierta, con gran originalidad, como ven. La convocatoria estuvo abierta hasta el 13 de abril y recibió más de 1.300 proyectos que han sido evaluados por una comisión técnica de evaluación. El Fondo COVID-19 es una de las convocatorias que más recursos ha movilizado en la Unión Europea para proyectos de investigación sanitaria. Otros países de gran nivel, como Canadá o Francia, han destinado recursos bastante parecidos. Y la Unión Europea ha abierto algunas convocatorias que son algo más grandes, pero que obviamente hay que repartir entre todos los países miembros, los investigadores de todos los países miembros. Tengo una tabla de todos los dineros que han utilizado todos los países. El nuestro, el Fondo COVID-19 del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha buscado proyectos, es decir, se ha dedicado a buscar proyectos entre todos estos más de 1.300 con resultados a corto plazo y que aporten soluciones en los distintos frentes del combate científico a la pandemia. En varias líneas que resultarán más o menos obvias. Uno es encontrar prevención y tratamientos para la enfermedad, desde antivirales a vacunas. Otro, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 o facilitar el diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para responder eficazmente a la epidemia actual y a las posibles epidemias futuras. Hasta el momento se han evaluado todos estos proyectos que hemos dicho en un tiempo récord gracias al esfuerzo de los evaluadores y los trabajadores del Instituto Carlos III. La evaluación ha sido realizada por un comité técnico cuya composición estaba publicada en la propia convocatoria y, como es común en este tipo de evaluaciones científicas, por evaluadores independientes del área de medicina clínica de la Agencia Estatal de Investigación. Se ha concedido financiación hasta el día de hoy, básicamente a un total de 85 proyectos con una aportación pública total de 18,7 millones de euros. La semana que viene
Se financiará, se terminará de hacer la evaluación y se financiará el resto hasta llegar a los 24 millones de euros asignados al fondo. Entre los proyectos que han salido, digamos, han obtenido la calificación máxima y han sido evaluados, han sido financiados, hay múltiples ensayos clínicos para probar la eficacia contra el COVID-19 de tratamientos existentes que ya se hayan demostrado seguros y eficaces para otras enfermedades, así como de plasma de enfermos ya recuperados. Todos conocemos que en España es uno de los países donde se hacen más ensayos clínicos, pues la eficiencia del sistema de salud en hacerlos y por la experiencia que tienen los profesionales. Estamos hablando de ensayos clínicos que son adicionales y financiados con fondos públicos adicionales a los que hace la industria. Dos de ellos, de estos ensayos clínicos científicos, buscan encontrar un tratamiento en fases precoces para evitar que los pacientes empeoren y requieran ventilación mecánica. También ha resultado elegido un ensayo que se está realizando en 40 hospitales y 9 comunidades autónomas dentro del estudio internacional que llamamos Solidarity, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Nos hemos coordinado de forma permanente con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para seleccionar estudios en diferentes estadios de desarrollo, pero todos ellos con la capacidad de incorporarse en breve a los ensayos clínicos y a la práctica clínica, dependiendo de los resultados que obtengamos. Del mismo modo, han sido elegidos 6 proyectos sobre vacunas en este fondo, además de los 2 en los que ya trabaja el CSIC. Uno de estos busca el reposicionamiento de una vacuna de la tuberculosis y otro, la movilización de proteínas del virus mediante microesferas para conseguir respuesta inmune. Igualmente, se han concedido 3 proyectos para vacunas del tipo microRNA, que me imagino que los expertos sabéis mejor que yo, que es, digamos, un poco lo más moderno que hay ahora, y otro proyecto del Instituto de Linnea, que busca vacunas a base de plásmidos adaptados e inserciones dobles en el genoma. También se han apoyado nuevas técnicas de diagnóstico y detección del SARS-CoV-2, más rápidas y seguras y que den resultado en estadios más precoces de la enfermedad, entre ellas varias técnicas de biología molecular con diferente metodología a la PCR y 2 para detectar el virus en el aire y en superficies del virus por técnicas ópticas y multiespectrales. No en superficies del virus, sino detectar el virus en el aire y en superficies por técnicas ópticas y multiespectrales. Asimismo, se ha financiado un proyecto para encontrar posibles candidatos a medicamentos mediante técnicas de supercomputación, liderado por el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona. Luego diremos un poco más. Otra de las prioridades ha sido financiar estudios clínicos sobre cohortes de pacientes con COVID-19. Estos estudios generarán conocimiento sobre cómo afecta la enfermedad en distintos tipos de personas, cartografiando el efecto de factores de riesgo, posibles diferencias genéticas y otros condicionantes que afecten a la evolución de los pacientes activos o ya recuperados. 4 de los proyectos suponen un importante ejercicio de coordinación científica y geográfica, ya que se desarrollarán entre decenas de hospitales y centros de investigación de diferentes comunidades autónomas. Estos 4, que han recibido más de 9 millones de euros de financiación, se coordinarán con decenas de estudios de menor impacto geográfico para aportar una perspectiva epidemiológica, clínica y biológica que permita conocer mejor la epidemia e ir configurando un único registro COVID-19 en España. Nos permitirán mejorar el tratamiento de la enfermedad ahora y en futuras oleadas de la pandemia que nadie descartamos. Además, el ISCI generará una plataforma que centralice los datos de estos estudios, que será la referencia para realizar futuros estudios y compartir el conocimiento generado en España en relación a todos los aspectos clínicos de los pacientes con COVID-19. Entre los proyectos financiados también hay varios que están explorando el impacto de la quimioprevención en profesionales sanitarios y sociosanitarios, cosa extraordinariamente importante, así como en residentes de instituciones para mayores. Otros financian la creación de modelos animales de enfermedad COVID-19, el estudio de la biología del virus y el desarrollo de nuevos fármacos. Señorías, me gustaría destacar que nos propusimos que este esfuerzo destinado a la investigación española frente al COVID-19 se realizara de forma coordinada con las comunidades autónomas
Y puedo decirles que lo hemos conseguido, como les detallaré a continuación. Bueno, más adelante, en otra sección. Continúo exponiéndoles otra de las acciones de investigación que hemos puesto en marcha y que ha tenido una gran capacidad de movilización de esfuerzos. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha instituido la plataforma temática interdisciplinar denominada Salud Global. En ella se han puesto a trabajar más de 50 grupos de investigación de diferentes especialidades, desde biotecnología y nanotecnología hasta demografía, pasando por las ciencias sociales, para abordar los retos que plantea la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 y buscar soluciones a corto, medio y sobre todo a largo plazo. Por el momento, el CSIC ha prefinanciado ya 25 proyectos con una aportación nueva de recursos de 2,9 millones de euros, gracias en parte también a donaciones de empresas. Entre estos 25 proyectos me gustaría citar algunos de los más destacados. Primero sería un proyecto para detectar el virus en el aire y entender su transmisión en hospitales, liderado por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Otro que me gustaría citar, no porque sean, quiero decir, no por destacarlos con el objetivo de no citar a los demás, sino porque no podemos citar a todos. Es un proyecto de ciencias sociales que permitirá contribuir al diseño, desarrollo e implementación de medidas de salud pública, estudiando la coordinación entre el sistema sanitario y el social, para la atención de la población mayor, liderado por el Instituto de Políticas Públicas. Un tercero sería la determinación de la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales y verificar la eficacia de las prácticas actuales de desinfección del agua. Este proyecto, liderado por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia, estoy siguiéndolo con especial interés. La semana pasada me reuní con ellos para interesarme por los resultados principales y saber más sobre la posible capacidad predictiva de estos análisis. Y esta mañana hemos también tenido una conferencia con el presidente de la Generalitat Valenciana, porque allí están empezando ya a hacer un primer uso operacional de estos resultados en las depuradoras de Valencia. El desarrollo de un prototipo eficaz sería el cuarto, sería el desarrollo de prototipo eficaz de mascarillas protectoras de máxima, digamos, calificación FFP3, de material multicapa, que también está liderado por este mismo Instituto de Valencia y que será transferido a una empresa española, que ya, bueno, lógicamente esto hay que hacerlo mucho más deprisa de lo normal, ya está preparada la transferencia del conocimiento en este caso. El quinto proyecto que querría, solo voy a decir 6, sería el desarrollo de superficies antimicrobianas con aditivos inorgánicos que podrían minimizar la presencia del virus en zonas de especial tránsito o contacto social. Y este está liderado por el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología de Asturias. Y el último ya sería mencionar 2 proyectos para determinar la utilidad de los enjuagues bucales en la reducción de la carga viral de SARS-CoV-2 y el desarrollo de un spray a partir de principios activos. Y estos están liderados por centros de CSIC en Valencia, Cantabria y Madrid. Este enorme despliegue de medios ha sido posible gracias a la movilización de fondos propios del CSIC y también por las donaciones de personas y empresas que han recibido en estos meses, que el CSIC ha recibido en estos meses. En concreto, han sido donaciones de 22 empresas y ascienden hasta ahora a 8,6 millones de euros. A esto hay que añadir 470 donativos de personas físicas que ascienden a 73.000 euros. Quiero agradecer la contribución de la sociedad al avance de la ciencia. Es un nivel de donaciones altruistas nunca vista antes por la ciencia española. Y lo más importante para mí, creo que esto es otra señal clara del apoyo social de la investigación en nuestro país. Señorías, también hemos focalizado nuestros esfuerzos en un centro de investigación del CSIC que ya disponía de gran experiencia en la investigación de los coronavirus y en el desarrollo de vacunas, tanto frente a este tipo de virus como a otros de importancia en sanidad humana o animal. Les hablo del Centro Nacional de Biotecnología. Como saben, a principios de febrero me reuní con algunos de sus investigadores, capitaneados por Luis Enjuanes, para conocer en qué estaban trabajando desde que en diciembre de 2020 el Gobierno de China anunciara la aparición de un nuevo virus y el 7 de enero pusieran en el dominio público la secuencia genética completa. En marzo, tras estudiar las posibilidades de los grupos de CNV y viendo la
el gran potencial del trabajo que estaba empezando a desarrollar, decidimos aprobar una financiación directa de 4,45 millones de euros para sus investigaciones en COVID-19, y esto también se hizo en el Real Decreto Ley antes mencionado 8 de este año. Les detallo a continuación los diferentes tipos de soluciones en los que trabajan. En primer lugar, trabajan en 2 proyectos de vacunas frente a COVID-19 que han sido incorporadas en el listado de candidatos a vacunas contra COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Esto a 11 de abril, ahora seguramente tendremos más. Estos 2 proyectos de vacunas son los siguientes. Primero, el grupo de Enjuanes y Sola, que trabajan en una vacuna con un virus sintético con menos virulencia, pero con capacidad de generar una inmunidad equivalente a la del virus original. El proceso de desarrollo de esta vacuna es muy complejo, pero su potencia para inducir inmunidad completa y efectiva es mayor que la de otro tipo de vacunas, que son más rápidas en su desarrollo. Por el momento, el ensamblaje del clon infectivo del virus se encuentra en su última etapa. Se ha iniciado, según lo previsto, la generación de ratones transgénicos susceptibles a COVID-19 y estos se utilizarán para testar la capacidad de protección frente a esta enfermedad de los candidatos a vacuna, y estos ratones esperan obtener en las próximas semanas e iniciar los primeros ensayos en ellos. Perdón un momentito. Y el segundo proyecto de vacunas del Centro Nacional de Biotecnología es el que lleva a cabo el grupo de Esteban y Arriaza. Este es otro tipo completamente distinto de vacuna basada en la incorporación del gen codificante de la proteína S de la superficie del virus, que es la utilizada por el virus para penetrar en la célula, en el genoma, la introducción de este gen codificante en el genoma de un virus muy conocido y seguro que se utiliza desde hace ya tiempo como vector viral, que llaman el virus MVA. El sistema inmunitario, al contactar con esta proteína, generaría una respuesta inmune específica que se espera que proteja también frente al COVID-19. Hace 2 semanas se obtuvo ya una cantidad del virus vector modificado que expresa correctamente la proteína completa, que hemos denominado antes, que se denomina con la letra S, y muestra reactividad frente a un anticuerpo monoclonal específico contra el SARS-CoV-2. Es decir, se obtuvo un prototipo de vacuna en el laboratorio y que se califica en estos momentos como candidato a vacuna. Este candidato a vacuna, esta semana ya se han empezado los ensayos preclínicos en animales con el objetivo de demostrar que sea inmunogénica y eficaz, es decir, que produce una respuesta inmune protectora frente al patógeno y que es segura y que no causa efectos adversos. Una vez finalizada esta etapa, se pasaría a la fase clínica con humanos, que a su vez tiene varias etapas, como en todos los ensayos de nuevos fármacos. No vamos a listar aquí las etapas de las fases 1, 2 y 3 de ensayos de vacunas. Este grupo sí que diríamos que también está preparando de forma mucho más acelerada de lo normal la transferencia de conocimiento. Ya están en contacto con una empresa líder mundial en producción de vacunas de estas características, de este tipo, que se ha interesado por este candidato para su fabricación futura, y en paralelo este grupo de investigación y nuestro ministerio hemos establecido contactos con empresas españolas que se han interesado igualmente en la fabricación de la vacuna y en el escalado de su producción. Como he mencionado anteriormente, también se han financiado otros proyectos de investigación que están trabajando en desarrollo de vacunas, ARN, ADN y proteínas recombinantes, o sea, todos los tipos que ahora mismo existen. Podemos decir, por tanto, que el sistema español de I+D+I y los grupos de investigación que lo integran tienen cubierto el desarrollo de los distintos tipos de vacuna existentes en el mercado, lo que sin duda habla a favor de sus capacidades en la búsqueda de soluciones en la crisis sanitaria a la que nos vemos enfrentados. Aquí sí, un poco también, teniendo en cuenta el carácter público de la comparecencia, me gustaría aclarar que todos estos desarrollos de candidato a vacuna, como los demás que se están produciendo en el mundo, aún necesitan de mucho trabajo para poder saberse si son o no son la solución a la pandemia. Es poco probable que se tenga la seguridad necesaria en una vacuna antes de fin de año, aunque algunos proyectos mundiales están intentándolo.
Nosotros, en España, estamos apoyando estos proyectos propios, lo cual no quita que nos tenemos que preparar para poder acceder a otras vacunas que pudieran dar resultados antes. De hecho, hemos contactado ya con las empresas españolas con capacidad para producir vacunas, como hemos dicho antes, ya sean animales o humanas, para conocer sus capacidades de producción de diferentes tipos de vacunas y estar preparados. España, por otro lado, comprometió financiación durante la conferencia organizada por la Unión Europea la pasada semana y esta nos debería permitir asegurar el acceso a las vacunas cuando las haya. Después de este inciso paso a seguir relatando otros trabajos que está haciendo interesantísimos el Centro Nacional de Biotecnología, como la búsqueda de antivirales. La estrategia que han seguido es la de estudiar en condiciones de laboratorio la capacidad antiviral contra SARS-CoV-2 de compuestos previamente autorizados para uso clínico contra otros virus o enfermedades, lo que se denomina reposicionamiento de medicamentos. El laboratorio de los investigadores Gastaminza y Garay-Gorta ha desarrollado para ello un sistema celular para hacer un cribado de antivirales. Este sistema se basa en la infección de células en cultivo con pseudopartículas retrovirales decoradas con la proteína S que antes he hablado del SARS-CoV-2 y que expresan un gen reportero para su detección posterior. Este sistema es análogo al sistema utilizado para estudiar la entrada en las células de otros virus, como el de SARS-1, el de hepatitis C o el de la estomatitis vesicular. Por lo tanto, había una experiencia previa que se está utilizando para esto. Por el momento se han encontrado 41 compuestos con capacidad antiviral. Uno de estos tiene actividad demostrada para este virus específico, aunque hasta la fecha no ha sido desarrollado como antiviral. Este compuesto tiene cierta esperanza de que pudiéramos añadirlo al resto de otros intentos que estamos buscando en todo el mundo para obtener un tratamiento para esta enfermedad. A lo largo de las próximas semanas se realizará el cribado de una nueva colección comercial con 1.516 fármacos. Junto a las actividades de investigación mencionadas, el CNB trabaja en el desarrollo de anticuerpos neutralizantes frente a COVID-19. El doctor Corbera, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es especialista en la utilización de dromedarios como organismo huésped intermedio para la generación de anticuerpos contra coronavirus humanos. Utilizando esta experiencia, se ha inoculado el virus en estos animales y, en caso de éxito, los anticuerpos generados serán evaluados como agentes terapéuticos frente al SARS-CoV-2. Igualmente, cabe mencionar la participación de los investigadores del CNB, Rodríguez, Casasnovas y Rayburn, en la producción de proteínas virales para su uso en el desarrollo de test serológicos de diagnóstico. Finalizando con el CNB, otros organismos públicos de investigación también han redirigido capacidades de investigación y diagnóstico en la lucha contra el COVID-19. Me gustaría destacar la actividad del Centro de Investigación en Sanidad Animal, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INEA, en cuyos laboratorios se están desarrollando los ratones humanizados sobre los que se probarán los candidatos a vacunas y los tratamientos y anticuerpos que desarrolle tanto el CNB como otros centros de investigación. Además, gracias a su experiencia en diagnóstico en enfermedades víricas animales, desde mediados de marzo están realizando pruebas diagnósticas de PCR a personas infectadas. En concreto, están realizando unas 300 pruebas diarias a personal del Ayuntamiento de Madrid, principalmente de la Policía Municipal y el SAMUR. Para este trabajo han dedicado un equipo de 27 personas a todo el proceso de recogida, análisis y entrega de muestras. Este es un ejemplo de los muchos que hay, de colaboración entre administraciones, y así ha quedado reflejado con la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid la semana pasada para continuar haciendo las pruebas de sus trabajadores. Pasando a otro centro, el CIEMAT está haciendo pruebas diagnósticas también en colaboración y su Departamento de Biología Molecular trabaja en un tratamiento para el síndrome de distrés respiratorio en pacientes con COVID-19, mediante infusión de células mesenquimales. Estas células tienen capacidad de migrar a tejidos inflamados y contribuyen a su reparación. En estudios preliminares han demostrado que mejoran significativamente el proceso inflamatorio de pacientes graves y han recibido autorización ya de la Agencia Española de Medicamentos para iniciar ensayos clínicos. Señorías, otros agentes del sistema, o podríamos decir casi todos, se han activado para buscar soluciones a la pandemia. En concreto, a las instalaciones científico-técnicas singulares y en especial los nodos de supercomputación y de bioseguridad.
En el Centro Nacional de Supercomputación ha desplegado una actividad muy intensa en la lucha contra COVID-19 con todos sus investigadores teletrabajando y con los supercomputadores funcionando a su máxima capacidad. Sus actividades se centran en 3 frentes. Una sería la investigación sobre el virus y sus posibles tratamientos gracias a la capacidad de cálculo de los procesadores del Mare Nostrum. Y me salto un poco de los detalles, si tienen alguna pregunta quizás lo podemos ver. Otra de las líneas es el uso de la inteligencia artificial, Big Data y procesamiento del lenguaje natural para analizar la propagación y el impacto de la epidemia. Y la tercera línea en la que están trabajando es que han puesto a disposición el supercomputador Mare Nostrum para los investigadores internos y externos que trabajan para combatir la epidemia, priorizando aquellas demandas de capacidad computacional realizada con el COVID-19. De hecho, toda la red española de supercomputación se ha añadido a este programa especial que incluye a más de 10 supercomputadores de todo el país. Hasta el 50% de sus recursos están abiertos a investigaciones relacionadas con la pandemia. Uno de los proyectos más destacados que se está llevando a cabo es la puesta en marcha de un set de datos de imágenes médicas de radiografías de tórax para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de código abierto que ayuden a la detección precoz de infección y la neumonía por COVID-19. El set de datos ha sido elaborado por la Unidad de Bioinformática y Estadística del Centro de Investigación Príncipe Felipe, con datos procedentes de diferentes hospitales afiliados al Banco de Imágenes Médicas de la Comunidad Valenciana. También me gustaría destacar los proyectos de simulación de la proteasa del virus para la búsqueda de fármacos y vacunas. Y, muy especialmente, hago notar que el Mare Nostrum 4 está preparándose para alojar la base nacional de datos de pacientes de COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III, conectada con las correspondientes bases de datos europeas organizadas por el EMBL, el Laboratorio Microbiológico Europeo y la Comisión Europea, lo que permitirá a España participar y contribuir al máximo nivel europeo en este tema. Otras infraestructuras, por su parte el sincrotrón ALBA, por ejemplo, ha puesto en marcha sus aceleradores para producir luz de sincrotrón bajo el modo de operación COVID-19, un modo especial de operaciones y reducido, que acepta experimentos tanto públicos como privados relacionados con la investigación para combatir la pandemia de COVID-19. Ya se están llevando a cabo algunas líneas de trabajo en este sentido en colaboración con empresas farmacéuticas. Otra iniciativa, especialmente prometedora, es el proyecto europeo CONVAT, que lidera la profesora del CSIC, Laura Lechuga, en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, o ICN2. El objetivo es diseñar un nuevo sistema de diagnóstico de la COVID-19 que dé resultados fiables en 30 minutos. A través de una plataforma biosensora basada en nanotecnología óptica, pretende proporcionar un diagnóstico de la enfermedad de manera precisa y sin necesidad de instrumentación compleja. Para este proyecto, desde hace unas semanas, disponen de las obleas fabricadas en la Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica, también sito en Barcelona, y están en contacto con empresas para encargar en su momento la fabricación. También podemos destacar la aceleración de los procesos de transferencia de tecnología que hemos conseguido en este periodo. Hasta aquí el resumen de la actividad más importante de la investigación española que está trabajando para aportar respuestas en la toma de decisiones y para buscar soluciones. Creo que es muy relevante agradecer el trabajo y el compromiso de los miles de investigadores y técnicos que han estado trabajando durante estos casi 2 meses, muchos de ellos cambiando sus líneas de investigación para centrarse en la lucha contra el COVID-19. Y también me gustaría agradecer el esfuerzo de nuestros investigadores en comunicar su trabajo y en resolver dudas y aclarar conceptos científicos y sanitarios. Por darles un ejemplo de este compromiso de nuestros científicos con la sociedad, más de 25 investigadores del CSIC han intervenido durante el estado de alarma en 162 apariciones en radio y 203 en televisión, en programas de máxima audiencia como informativos o magazines de actualidad. Hoy más que nunca necesitamos que los investigadores participen en el debate público y contribuyan a una sociedad más informada. Una sociedad con información fiable, entre otros muchos beneficios, está mejor preparada para parar una pandemia y no caer en prácticas contrarias a la protección de la salud. Señorías, paso a continuación a resumirles la situación de la investigación, de la otra investigación que no se centra en la lucha contra COVID-19.
Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación hemos hecho lo posible para que los investigadores españoles sigan trabajando durante la pandemia del COVID-19, para que ningún proyecto se paralizase y perdiera sus objetivos. Hemos aprobado, como les comentaba antes, la prórroga de contratos temporales de personal investigador predoctoral de las convocatorias de la agencia, facilitando además que puedan actuar de forma análoga todos los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Además, se ha habilitado una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 para la justificación de todos los proyectos de la Agencia Estatal de Investigación que finalizarán a lo largo de este año. Obviamente, algunas investigaciones se han visto ralentizadas, pero creemos que puede ser asumible ya que los científicos han tenido tiempo para realizar otras tareas como analizar datos o escribir artículos. Pero en general se ha continuado la labor investigadora. Le voy a poner dos ejemplos. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que visité este lunes, ha continuado sus investigaciones con personal reducido para mantener las recomendaciones sanitarias. Cada grupo ha mantenido sus investigaciones con 2 trabajadores, lo que supone un quinto del total. En cambio, otro ejemplo, los trabajos de los buques oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía, por las condiciones en los buques, lógicamente no ha habido forma de continuarlos a corto plazo. Pronto se publicará un protocolo de medidas especiales que permitirá retomar su actividad. Para asegurar la continuidad de toda la ciencia esencial para el COVID-19, una decena de centros de investigación recibieron el mismo tratamiento especial que las infraestructuras críticas del Estado. De este modo, aseguramos los suministros básicos y mantuvimos la movilidad de los trabajadores, incluso durante el periodo de confinamiento más intenso. Por ponerles ejemplos de esta actividad en estos centros y en hospitales, el ensayo Solidarity de la OMS y el ensayo PanCovid, ambos financiados por este ministerio en el Fondo COVID, como hemos dicho antes de ISCI, incluyen a más de 50 hospitales y sus investigadores y equipos asociados, o los ensayos con plasma de convalecientes con más de 10 hospitales. Todos estos proyectos del Fondo COVID y los de la Plataforma de Salud Global, que hemos dicho antes, diseñados y activados en pocas semanas, han supuesto un ejercicio de coordinación de muchos cientos de investigadoras e investigadores procedentes de más de 100 organizaciones españolas, manteniendo el pulso de la ciencia española al más alto nivel. Y también tenemos indicios de que la producción científica y la solicitud de transferencia podrían no estar disminuyendo en este periodo. Investigadores del CSIC han registrado un total de 18 patentes. Solamente una de ellas está relacionada con COVID, lógicamente por el tiempo transcurrido, que ha sido muy corto, y otras 4 modalidades de protección intelectual, que no eran patentes, otras 4 modalidades. Además, se han creado o firmado 130 contratos de transferencia en sus distintas modalidades. Yo creo que estas son cifras importantes que indican una continuidad en la actividad. Los investigadores han continuado, por tanto, trabajando sobre la base de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con carácter preferente mediante teletrabajo, pero también de forma presencial cuando así era necesario sin comprometer su seguridad. Son los directores y directoras de los centros de investigación quienes han acordado con los trabajadores durante todo este periodo la aplicación concreta de las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento en los centros de trabajo y concretamente en los laboratorios. En estas nuevas fases de desescalada que afrontamos ahora, vamos a dar instrucciones para que la investigación pública retome toda la actividad presencial que sea posible, siempre teniendo en cuenta las directrices de seguridad e higiene del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Como se va a hacer en todos los sectores, se contempla tomar medidas tales como limitar la parte presencial de la jornada, escalonar la entrada y la salida al trabajo, utilizar un sistema de turnos, etc., con el fin de evitar aglomeraciones del personal en las entradas y salidas o la presencia de varias personas en la misma estancia sin mantener entre ellas la distancia de seguridad necesaria. Señorías, me gustaría informarles de otra de las grandes áreas de mi departamento ministerial en esta crisis: el apoyo a la innovación empresarial en la búsqueda de soluciones a la pandemia. Un buen número de acciones se han centralizado en el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CEDETI, la agencia de innovación de nuestro país, que ha puesto en marcha una serie de acciones para apoyar a las empresas que trabajen en soluciones innovadoras en la lucha contra el COVID-19. Algunas de estas acciones son:
Como les comentaba al principio, se ha modificado el fondo del programa Cervera para destinar 500 millones de euros en créditos a proyectos de I+D+I, de pymes y empresas de mediana capitalización, añadiendo un fondo de exención de garantías que asciende a 147 millones de euros. Esta acción fue aprobada por el Real Decreto Ley 8 de 2020 y ya se ha aplicado a 215 proyectos empresariales. Se ha aprobado un procedimiento rápido de ayudas para proyectos de I+D en COVID-19, bajo el cual se han aprobado ya 8 de ellos, con una aportación de financiación pública de 3,4 millones de euros, a los que se unirán otros 4 que se aprobarán esta semana, previsiblemente. Estos proyectos abarcan áreas diversas relacionadas con la COVID-19, desde el desarrollo de equipamiento para el sistema de salud, la escalada de producción de nuevos modelos de mascarillas, la automatización de procesos y productos de recipientes para análisis clínico, nuevos métodos de desinfección o aspectos como el desarrollo de métodos para fabricación de vacunas o de elementos para el diagnóstico de la enfermedad. Además, se va a aprobar una convocatoria extraordinaria de 12 millones de euros para empresas que presenten soluciones innovadoras en COVID-19, que se publicará próximamente, solamente pendiente ahora mismo de la aprobación por la Comisión Europea del nuevo marco temporal de ayudas a empresas nacionales, derivada del marco europeo aprobado durante la pandemia. En este periodo de alarma se ha autorizado la convocatoria anual Neotec para empresas de base tecnológica, que estará abierta de forma más larga de lo normal hasta el 30 de junio, además de los incrementos de plazo derivados del estado de alarma correspondiente. Por otro lado, y con el objetivo de que las empresas con proyectos financiados no se vean afectadas por el estado de alarma, se han flexibilizado los reintegros y los plazos de ejecución de los proyectos activos. Asimismo, y dentro de la sociedad de capital riesgo Invierte, dependiente del CDTI, se han flexibilizado los límites inferiores de inversión en nuevas empresas de base tecnológica para llegar a una mayor parte del tejido innovador. Por una parte, se acortan los plazos para la realización de las inversiones y se relaja el límite inferior de 250.000 euros para poder hacer inversiones más pequeñas por parte de Invierte. También cabe destacar que la actividad habitual de CDTI no ha parado durante el periodo de alarma. Se han celebrado consejos de administración de CDTI durante este periodo, aprobándose más de 250 proyectos en las líneas tradicionales con una aportación pública de 126 millones de euros. Asimismo, en el último Consejo de la Sociedad Invierte, celebrado en el mes de abril, se aprobaron inversiones de más de 25 millones de euros, apalancando 34 millones de euros de inversión privada en 17 pequeñas empresas de base tecnológica. Las empresas españolas han seguido contando con el apoyo de CDTI en este periodo de alarma, a pesar de las dificultades. Señorías, continúo con otra de las acciones que pusimos en marcha para apoyar las capacidades de nuestras empresas ante una situación que nos hemos encontrado: la necesidad de aumentar la capacidad de diagnóstico de la COVID-19. El Ministerio de Ciencia e Innovación creó desde el inicio del estado de alarma un grupo interno para fomentar las capacidades de las empresas biotecnológicas españolas o asentadas en España para producir todos los elementos relacionados con las distintas pruebas de COVID-19 disponibles en el mercado. Por un lado, el Instituto de Salud Carlos III les ha ayudado prestando sus capacidades técnicas para validar sus técnicas comerciales. Desde el inicio de la pandemia, el ISCI ha validado 6 técnicas comerciales de detección de COVID-19 por PCR, que llamamos los kits de PCR, de 4 empresas españolas que posteriormente han obtenido el marcado CE. En estos momentos se sigue estudiando en el ISCI la validez de otros 4 kits de PCR de empresas nacionales. Además, el ISCI también ha validado un kit de extracción de ARN de una empresa española y está evaluando otros 2, ayudando a las empresas en su búsqueda de la mejor solución técnica. Por otro lado, hemos reunido a las empresas biotecnológicas españolas que fabrican o pueden fabricar test diagnósticos de PCR y también serológicos. Yo mismo mantuve una reunión inicial con ellas, con las empresas, hace unas semanas ya. Como consecuencia de dicha reunión, estas 11 empresas se han aliado para mantenerse en contacto y organizar y afrontar de forma conjunta sus necesidades. Van a ser un interlocutor muy útil para organizar las necesidades de test que puedan venir en la fase de desescalada. Esta misma semana, altos cargos del Ministerio se han reunido con ellas de nuevo para hacer seguimiento de las actividades y de las necesidades de las empresas.
Algunas de ellas ya han cerrado acuerdos para suministrar grandes partidas de kits al sistema sanitario español. Otra de las acciones que hemos puesto en marcha es dotar a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas de más medios para la robotización de las pruebas de PCR, las únicas fiables de las que se dispone en la actualidad para el diagnóstico de la enfermedad. En estos 2 meses, el Instituto Carlos III ha coordinado la estrategia para poner en funcionamiento y dotar de reactivos para el diagnóstico a 21 sistemas robotizados de análisis clínico ya disponibles en diferentes hospitales de 12 comunidades autónomas. Con esta acción, el Instituto Carlos III, en apoyo al Sistema Nacional de Salud, se ha aumentado la capacidad en unas 6.000 reacciones diarias, tanto en la extracción de ARN como en PCR. Entre las acciones especiales que tienen gran efecto como alivio a empresas innovadoras, cabe destacar el apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos aprobado en el Real Decreto Ley 15 de 2020. Aplazamiento, es decir, contiene una serie de disposiciones, aplazamiento a la misma fecha del año 2021 de las cuotas que vencen en 2020, derivadas de préstamos o anticipos concedidos a entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos, refinanciación de las cuotas con vencimiento en años anteriores a 2020. Si se acordara la refinanciación de cuotas que se encontraran en periodo ejecutivo de pago gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ministerio de Ciencia e Innovación procederá a emitir la orden de cancelación del cargo con la finalidad de evitar la continuación del procedimiento ejecutivo sobre las mismas, y también se prevén las condiciones del nuevo préstamo derivado de la refinanciación de cuotas. Otra de nuestras competencias es la promoción del diseño como palanca de innovación. Por ello, la semana pasada hemos creado el Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño de Materiales y Espacios COVID-19 para aportar soluciones desde el diseño y de los centros tecnológicos del mueble y otros materiales. El grupo está formado inicialmente por el Grupo de Trabajo de Diseño de Administraciones Públicas, anteriormente existente, el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, y el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la región de Murcia. Se ha diseñado una hoja de ruta para la elaboración del documento de soluciones basado en los siguientes puntos. 1. Los objetivos son espacios seguros, aspectos sociológicos asociados a los espacios. El segundo es identificar sectores de trabajo, materiales, productos y espacio. Y el tercero, buscar soluciones a corto plazo y a medio y largo plazo. No podemos olvidar, pasando a otra sección, que la ciencia y la innovación son actividades globales y que, por tanto, necesitan de una cooperación y una coordinación entre los diferentes agentes y también, claro está, entre los gobiernos. Desde el inicio de esta crisis nos hemos propuesto disponer de toda información relevante de lo que está pasando en nuestro ámbito en el mundo y de aprovechar las oportunidades de colaboración y de financiación. También nos propusimos, como les decía antes, que hubiera un diálogo y cooperación real entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Durante este periodo de alarma me he reunido telemáticamente 3 veces con los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en ciencia e innovación. Durante estas reuniones hemos avanzado en los siguientes aspectos. Primero que me gustaría destacar es la coordinación en la financiación de proyectos de investigación. Se han presentado al Fondo Extraordinario más de 1.300 proyectos, como vimos antes. A sugerencia de las comunidades autónomas hemos establecido un sistema para que los que no han sido seleccionados para su financiación por tener efectos a más largo plazo, pero que se consideran de buena calidad, sean conocidos por las respectivas comunidades autónomas para su inclusión en sus programas regionales. Nos consta que esta información está siendo utilizada por las comunidades autónomas para adecuar nuevas convocatorias de proyectos teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Instituto Carlos III. De esta forma, como les adelanté anteriormente, se avanza hacia una política de financiación de investigación coherente y única para todo el país, eficiente y coordinada a su vez con Europa. Me gustaría poner en valor la buena sintonía y la colaboración leal de todos los consejeros con competencias en ciencia e innovación y, ya incidiré después en este punto, pero queda de nuevo claro que en estos temas hay posibilidades reales de acuerdos y consensos. Tenemos que aprovechar este momento y les pido también su colaboración a ustedes, señorías. La sociedad nos lo está reclamando, más apoyo a la ciencia, que es el único camino para salir lo antes posible de esta crisis, tanto en lo sanitario como en lo económico. Otro aspecto en el que hemos avanzado ha sido en compartir información sobre las empresas biotecnológicas españolas productoras de test de diagnóstico y de extracción de ARN, que mencionábamos antes. Así, las comunidades autónomas donde están radicadas
Estas empresas pueden complementar la ayuda que les demos para el escalado de su producción y también pueden tenerlas en cuenta para las compras que la sanidad, que por supuesto es un sistema autonómico, hace de estos suministros. Otro punto de colaboración con comunidades autónomas ha sido poner a disposición del sistema sanitario, como hemos dicho, autonómico, las capacidades de universidades y centros de investigación para realizar pruebas diagnósticas. En el ámbito internacional, concretamente el de la cooperación con la Unión Europea, hemos participado en las reuniones de ministros y de coordinación en la que se plantean los programas europeos de investigación e innovación. España está defendiendo varias cuestiones. Por ejemplo, la posibilidad de que los fondos FEDER, sin asignar aún, se puedan usar para combatir la pandemia, incluyendo para proyectos de ciencia e innovación. La creación de un banco de patentes abiertas con las tecnologías y terapias que se desarrollen frente al COVID-19. La creación de una nueva convocatoria con cargo al programa marco H2020 con una financiación suficiente por encima de 250 millones de euros, reubicando una fracción de los 1.000 millones de euros destinados al Green Deal europeo. En el ámbito internacional, España participa quincenalmente en una multiconferencia con un total de 14 países, organizada por la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos para intercambiar información sobre los proyectos científicos que se están desarrollando frente a la COVID-19. Los otros participantes son los responsables de ciencia e innovación de Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Portugal, Singapur y Reino Unido. España firmó con estos países un llamamiento en favor del libre acceso a las publicaciones sobre la COVID-19 y de los datos que las sustentan. Cerca de 40 grupos editoriales han respondido a esta petición, permitiendo el acceso público a sus informaciones. Me gustaría también poner en valor y agradecer el trabajo de nuestras embajadas, en especial de sus consejeros culturales y científicos, que nos han informado puntualmente de noticias y avances científicos en sus países sobre COVID-19. Y, a demanda nuestra, han recopilado datos sobre aspectos concretos de la lucha contra esta pandemia. Esta crisis también nos ha servido para convencernos todavía más de la necesidad de reforzar nuestra diplomacia científica. Señorías, nos adentramos en una transición hacia un nuevo estado, que esperemos que sea lo más cercano a lo normal, en la que nos acechan peligros y en la que, para mejorar la toma de decisiones, necesitamos datos fiables que solo nos puede proporcionar la actividad científica. Uno de los datos básicos es la incidencia real de COVID-19 en la población española. El Instituto de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Epidemiología, ha diseñado y liderado la puesta en marcha de un único estudio de seroprevalencia en España para conocer el grado de infección de la COVID-19. Este estudio fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Aunque el panorama cambia cada día, como todo ahora mismo, pensamos que es el estudio más completo hecho por un país grande entero hasta la fecha. Este estudio seroepidemiológico, denominado N-COVID-19, nos va a proporcionar estimaciones de prevalencia de infección presente o pasada con suficiente precisión como para tener datos representativos a nivel provincial, que además permitirá disponer de información continua sobre la evolución de la epidemia aún en curso. El estudio pretende contar con la participación potencial de 90.000 personas. Tras la primera visita, se volverá a los hogares cada 21 días, es decir, a las 3 y a las 6 semanas para medir de nuevo. Este es el componente de evolución, obviamente. En cada visita, a cada participante se le realizará un test rápido, se le está realizando un test rápido de anticuerpos con sangre obtenida por digitopunción y se le solicita una muestra de sangre mayor para determinación más precisa de anticuerpos específicos. La disponibilidad de ambas estimaciones permitirá obtener estadísticas poblacionales de la prevalencia de anticuerpos. Además, se recogerá información relevante sobre sintomatología y fuentes de infección mediante una breve encuesta. Se recogerá, ya prácticamente hemos hecho la mitad. El lunes 27 de abril empezó el despliegue del estudio para el que se ha seleccionado una muestra representativa de la sociedad que incluye a 36.000 hogares con 90.000 potenciales participantes. Esta muestra se seleccionó con las tecnologías que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Se les está invitando a participar de forma telefónica.
Es importante que participen todos los miembros del hogar. Desde que comenzó el estudio hasta primera hora de la mañana del martes, que aquí esto avanza tan deprisa que hay que decir qué días se han tomado los datos, se contaba ya con el consentimiento de participación de 33.433 personas. Se ha involucrado a 1.919 centros de salud que participan directamente en el desarrollo del nCovid-19 con más de 9.000 profesionales que están utilizando la aplicación informática diseñada al efecto, lo que da una idea de la magnitud del estudio. La labor de los centros de salud consiste en la toma de muestras, la realización del cuestionario y la introducción de datos en una aplicación web. En muchas comunidades autónomas, además, son los propios centros de salud los responsables de realizar las llamadas para reclutar a los participantes, lo cual se está mostrando como un elemento de éxito para favorecer la participación. El personal de atención primaria está realizando las pruebas. Hasta el martes 5 a las 21 horas se habían realizado más de 28.000 test serológicos. Se mantiene como fecha de finalización de la primera oleada el día 11, tal como estaba previsto. Señorías, una de las funciones del Ministerio de Ciencia e Innovación es el asesoramiento a los otros departamentos. En particular, canalizar y hacer seguimiento de la información científica más actualizada y útil para la toma de decisiones en esta nueva fase. Se identifican 3 ámbitos en los que podemos ayudar en la toma de decisiones. Uno sería el asesoramiento científico a los planes de desescalada de todos los sectores que van a poner en marcha los ministerios. 2, el diseño de mediciones y métricas para conocer en el menor tiempo posible el efecto de las sucesivas decisiones. Y 3, recopilación continua del estado de las investigaciones más relevantes en la lucha contra la pandemia. El instrumento principal para desarrollar estas tareas es el grupo de trabajo multidisciplinar que hemos constituido a través de la Agencia Estatal de Investigación y que está compuesto por 16 expertos de todas las áreas de conocimiento con impacto en esta pandemia. Además, el Ministerio organiza también asesoramiento de sus propios centros de investigación individualmente, los organismos públicos de investigación, en especial del CSIC y del ISCE. Como primer mandato están trabajando este grupo de trabajo que hemos mencionado en un análisis sobre estrategias posibles para la desescalada y luego preparar informes específicos. Asimismo, el grupo está trabajando en el diseño y propuesta de líneas de experimentación necesarias para la obtención de datos útiles para la toma de decisiones. En colaboración con otros expertos, están preparando informes ad hoc sobre medidas necesarias para mantener la seguridad en zonas de restauración, espacios cerrados, escuelas, etc., y estudios sobre la supervivencia del virus en condiciones climatológicas diferentes. También hemos puesto entre sus labores aportar recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de ciencia e innovación tras el estado de alarma. En paralelo y bajo la coordinación del Ministerio, el CSIC está rediseñando otros estudios, algunos de los cuales ya ha finalizado, como son un estudio de filtros y otro sobre la seguridad en playas, piscinas y balnearios. Otra de las tareas donde colabora el Ministerio en esta fase es en asegurar el apoyo de los centros de investigación para el diagnóstico de la enfermedad. Desde el inicio se compiló una lista de centros que se prestaban voluntariamente para formar parte de la red de diagnóstico del sistema de sanidad. Según iban apareciendo peticiones de los sistemas de salud, el Instituto Carlos III iba calificando centros, hasta 24 a día de hoy, que hacen unas 5.000 PCR diarias. Hace unos días hemos pasado a un sistema más rápido por el que los centros se autocalifican como que cumplen una serie de requisitos de bioseguridad, medios técnicos y personales sin contacto aún con sanidad y se añaden a una lista a la que las autoridades sanitarias pueden acudir en cualquier momento. Por otro lado, esto nos permite tener disponibles más centros en caso de venir necesidades sobrevenidas. El total de centros se ha duplicado desde entonces, bueno, más que duplicado a día de hoy. Antes de pasar a las conclusiones de mi comparecencia y en atención al carácter público de esta comisión, me gustaría despejar algunas dudas que parece que aún persisten sobre los temas de ciencia e innovación, en buena parte debido a desinformaciones interesadas. La primera es sobre mi reunión en febrero con expertos en virus y lo que allí se habló. A principios de febrero, 2 de los mejores virólogos del mundo me informaron de lo que sabían del nuevo virus y de las muchas incógnitas que había que estudiar y para lo que solicitaban nuestra ayuda. Ni ellos supieron decirme entonces cuáles podían ser las consecuencias de esta pandemia para nosotros, porque la ciencia lo desconocía entonces. Otra confusión común es sobre los llamados test masivos.
La tecnología actual permite hacer un número limitado diario de pruebas diagnósticas que detecten la presencia del virus de forma fiable. Por ejemplo, la capacidad a día de hoy de Alemania es de menos de 150.000 pruebas al día. En todo el mundo, sumando a las capacidades de todos los países, en todo este periodo se han hecho menos pruebas diagnósticas de COVID-19 que habitantes tiene España. En el futuro aparecerán nuevas tecnologías. Varias investigaciones hay en España en este sentido, pero hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento no es una opción válida ni aquí ni en ningún otro país. Quien reclama que se hagan ahora test a toda la población para saber si portan el virus o no, creo que no le han aconsejado bien. O, bueno, pues podía ser que quisiera engañar de forma deliberada. Las pruebas fiables actuales, lo que llamamos la PCR, no son en absoluto sencillas, ni comparables a otras pruebas como las del azúcar o la del embarazo, las cuales se han beneficiado de muchos años de optimización y desarrollo y simplificación. Nuestros científicos y sanitarios están capacitados para realizar las complejas operaciones necesarias y tienen el equipamiento especializado, pero no es tarea simple. Además, necesitan el suministro de ciertos productos químicos muy específicos. En las peores semanas de esta crisis se experimentó una falta de estos suministros, que en gran parte se importan. Desde este ministerio se hizo, como hemos hablado antes, en consecuencia un esfuerzo para promocionar las capacidades de las empresas biotecnológicas españolas, facilitando la certificación rápida de sus productos, favoreciendo su trabajo conjunto y agilizando su propia cadena de suministros. El sector ha respondido de forma admirable, desarrollando nuevas técnicas en colaboración con nuestro sistema científico. Esta capacidad estratégica será muy importante en la nueva etapa, pero la disponibilidad de estos suministros no es en absoluto el único factor limitante. Además, la mayoría de las máquinas automáticas de los hospitales y demás centros de diagnóstico son de marcas comerciales y admiten solo los suministros de dichas marcas. Por muchos kits de PCR que se fabriquen en España, eso no quiere decir que se puedan hacer todas esas pruebas ahora mismo, ni mucho menos. Señorías, ya concluyo. Sin perjuicio de rendir, por supuesto, cuentas al Parlamento de todas las acciones de Gobierno, incluida la gestión de esta crisis para la que ningún país estaba preparado, es momento de pensar en reconstrucción. Son muchas las situaciones que hay que afrontar en los próximos meses, pero solo con arreglar los problemas de hoy no es suficiente. Las decisiones que tomemos deben siempre mirar hacia la sostenibilidad del edificio que construyamos. Y en esta comisión me consta que sabemos que el futuro de nuestro país, de todos los países, depende de la intensidad de su esfuerzo sostenido en ciencia e innovación. En estas semanas lo hemos puesto en valor. Se medirá la calidad del plan de reconstrucción por el grado en el que seamos capaces de, en él, realizar las reformas pendientes en España. Una de ellas es el refuerzo muy significativo de la apuesta por el conocimiento. Para todo lo que hay que hacer en los próximos meses se necesitarán consensos importantes. Espero contar con su apoyo para que la ciencia y la innovación sean una de las piezas angulares de la reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.